Así es que vamos a iniciar esta clase con una oración, hermanos. Les invito a que oren conmigo. Amado Señor, te damos gracias a ti y solo a ti por la oportunidad que nos das de estar desde la distancia juntos y usando este tiempo para aprender, Señor, a mejor planificar, Señor, el trabajo de tu iglesia. Nos reunimos en torno a la necesidad que hay en nuestras iglesias y en torno al anhelo de servicio, Señor, que tenemos. Pero antes de iniciar la clase, una vez que le hemos puesto en tus manos también, queremos hacer también lo mismo con Lucas Meretz, a quien tú conoces y, Señor, de quien sabes exactamente cuál es su situación. Lo ponemos en tus manos, buen Padre, para que tú sigas siendo con él. Y también ponemos en tus manos a Valdi y a Rosy, Señor, a sus demás hijos, a toda la familia, Señor, que están pasando por un momento difícil y que seguramente, Señor, hay angustia y dolor, hay pesar en sus corazones. Sin embargo, sabemos que también hay esperanza y hay fe. Y sabemos también que hay la certeza de que tú estás con ellos. Y nosotros, Señor, lo sabemos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas siendo con ellos y que manifiestes tu poder una vez más conforme a tu voluntad. Bendice mucho a Lucas, Señor, bendice las manos de los médicos que están atendiéndolo y permite, Padre, que pueda salir adelante. Nuestra confianza está en ti. Lo depositamos pues en tus manos y a toda la familia, Señor, Meretz, Hanatsky, para que tú, Señor, les muestres tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos trabajando la cuestión del control y como parte de esa clase, la semana pasada, que fue una clase muy apresurada, muy complicada para mí, sobre todo porque, bueno, los que estuvieron recordarán que tuve complicaciones para llegar a mi casa y el tráfico de la ciudad está un tanto complicado por algunas construcciones que están haciendo, arreglos a una vía rápida, que es la que uso normalmente para llegar del trabajo a mi casa. Y bueno, me quedé atorado en el tráfico y bueno, tuve que tomar una decisión contingente y dar la clase desde una cafetería que estaba ahí sobre la ruta. Pero bueno, la clase no fue lo mejor que pudo haber pasado y algunas cuestiones me pareció a mí después de terminar la clase ya más tranquilo que no quedaron claras, sobre todo este esquema que les pongo nuevamente en la pantalla que comentábamos la semana pasada. Ese esquema lo veíamos al principio de la clase pasada y me pareció, por lo menos eso fue el recuerdo que vino a mi memoria, aunque la verdad es de que no he visto el video de la grabación de la clase, pero en mi recuerdo quedó la idea de que yo no lo expliqué con mucha claridad, porque justamente fue la primera lámina que presenté y estaba así con el estrés, ¿no? de la conexión y de que era muy lenta y de que tuve que hacer modificaciones sobre la marcha también en cuanto al video porque se ralentizaba, etcétera. Entonces, bueno, este esquema que les presenté la semana pasada, mis hermanos, es un esquema que en realidad sencillamente nos está diciendo que ante la resolución de problemas y toma de decisiones que son parte del trabajo del que ejecuta el plan de trabajo y que tienen que ver específicamente con el control, porque son cuestiones que se van dando sobre la marcha y que hay que atender. En ambas cuestiones, pues se da la presión y el estrés, ¿no? Propios de una situación complicada e inesperada normalmente. Entonces es algo que resulta un tanto difícil de manejar, ¿no? Como vemos ahí al hombrecito de la imagen, está apretado, estresado, ¿no? Entonces, normalmente ante ese tipo de situaciones estamos presionados y estamos estresados y eso nos puede llevar a actuar de manera improvisada o de manera a conveniencia, o sea,
no a conveniencia del proyecto, sino a conveniencia nuestra. O sea, la presión nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces, en ambos sentidos, obviamente no es buena idea, ¿no?, tomar decisiones improvisadas o a conveniencia, porque, y aquí viene la explicación de esta segunda parte del esquema, cada toma de decisiones, hermanos, es importante que entendamos que forma parte de un proceso. Normalmente, todas las decisiones que tomamos en la ejecución de un plan de trabajo o en el control que hacemos del plan de trabajo cuando vemos que algo no sale bien, va a afectar a otros aspectos del plan, del proyecto. Es parte de una serie de procesos, ¿no?, que llevamos a cabo para la concreción de un plan. Entonces, hay que entender que son parte de un proceso, ¿ah? Y hay que entender también cuando tal vez alguna decisión no necesariamente afecta al resto del proyecto. Entonces, bueno, habría que tomar una decisión que tenga que ver con algo eventual, ¿no?, y particular que hay que decidir. Y bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta que las decisiones pueden ser, como eso sí lo explicaba, me parece, correctamente programadas, no programadas o coercitivas. Las decisiones programadas, hermanos, son las que nosotros ya tenemos predeterminado que vamos a ir sobre la marcha ejecutando y decidiendo, ¿no? Pero hay otro tipo de decisiones que son las no programadas, son situaciones que no estaban en el plan, en el proyecto, y que inesperadamente, obviamente, hay que tomar. Y las decisiones coercitivas son las decisiones que más bien son obligadas, o sea, nos vemos obligados a tomarlas, no en un sentido o en otro, pero sí las propias circunstancias, el momento en el que nos encontramos en el proyecto nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, este primer esquema hace que se desprenda después todo el proceso que explicaba la clase pasada, de la toma de decisiones, ¿no? Por eso es importante tomar decisiones basadas en un proceso y en un trabajo lo mejor prevenido posible. Si bien hay decisiones que no programamos, que son obligadas, coercitivas, sí podemos seguir un proceso para tomar decisiones, que fue el proceso que comentamos la semana pasada, si se acuerdan. Y bueno, en ese proceso, aunque no lo voy a poner en la pantalla para no perder demasiado tiempo en eso, implica el definir el problema, el definir las causas del problema o identificar las causas del problema, el identificar alternativas de solución, seleccionar alternativas, definir un plan de acción, monitorear la implantación y finalmente verificar que efectivamente la decisión ha cumplido su cometido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una decisión, hermanos, hay que seguir un proceso. Si seguimos un proceso, nos vamos a evitar muchos problemas, ¿sí? Nos vamos a evitar tomar decisiones basadas en la presión y el estrés, porque a pesar de que haya que tomar decisiones complicadas o apuradas, si seguimos ese esquema, que se puede seguir ante situaciones imprevistas incluso, nos vamos a evitar tomar decisiones improvisadas o a conveniencia, ¿verdad? Y la toma de decisiones, tanto sean programadas o no programadas o obligadas por las circunstancias, las vamos a poder tomar con mucha mayor eficacia, ¿no?, con mejores garantías para que esa decisión realmente cumpla el cometido y abone, obviamente, al bien del proyecto, ¿no?, a la consumación del proyecto, ¿sí? Entonces no quise quedarme con ese mal sabor de boca, ¿no?, de explicar esta lámina que me pareció a mí que no la expliqué bien la semana pasada. Y bueno, de ahí se deriva, como ya les recordaba, el proceso de toma de decisiones que nos sirve precisamente para no caer en esto, ¿sí? Para no estar así como este hombrecito todo apretujado, ¿no?, y condicionado, ¿no?, a tomar decisiones tal vez equivocadas. Así es que bueno, seguimos, hermanos. Estamos en este esquema y la semana pasada lo terminamos ya de trabajar. ¿Se acuerdan? Iniciamos desde las primeras clases hablando de la planeación, que responde a la pregunta qué se quiere y qué se va a hacer. Después pasamos a la organización, cómo se va a hacer. Después trabajamos en cuanto a la dirección, ver qué se haga. Y finalmente terminamos en el control, cómo se ha hecho,
¿sí? Y bueno, siempre hemos seguido este esquema que nos va orientando en precisamente lo que es el plan de trabajo, ¿no? Y su ejecución. Ahora, yo quisiera, hermanos, para clarificar, porque hoy es la última clase, según el programa, en la que vamos a mencionar así con un poquito más de tiempo este proceso, este esquema, ¿no? Que lo vuelvo a poner en la pantalla, que responde a la pregunta ¿cómo administrar? Hoy es la última clase. Probablemente en las siguientes clases volvamos a recordar algunas cuestiones, y si alguno de ustedes tiene dudas o algún comentario al respecto, obviamente será bienvenido y daremos el espacio a eso, pero si no fuese así, ya vamos a ir cerrando esta parte. Entonces quisiera que quedara muy en claro, por eso es que preparé este cuadro que ustedes pueden ver en su pantalla. En este cuadro, hermanos, tenemos todo el proceso administrativo que hemos estado trabajando, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me gustaría que quedara muy en claro. Fíjense, entonces, de entrada, la planeación, la organización, forman parte de una fase a la que se le conoce como una fase mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tanto la planeación como la organización se hacen en el papel. ¿Sí me explico? Se hace de manera metódica. No hay tantos elementos que alteren esos procesos. La planeación se hace, si es a solas, si es con el equipo de trabajo, se hace de manera conjunta igual, pero tanto la planeación como la organización son procesos mecánicos que no necesariamente implican que haya movimientos, cambios inesperados, toma de decisiones coercitivas o no programadas, por ejemplo. La planeación y la organización son cuestiones en el papel, ¿no? Es trabajo de escritorio, por decirlo, no de la mesa. Ya en la dirección y en el control, ahí es donde sí ya se pone bueno, ¿verdad? Porque ahí en la dirección y el control ya estamos en la ejecución del plan. Y entonces en la ejecución del plan entramos en la fase dinámica, es decir, en donde puede haber cambios, y seguramente los habrá, porque cuando estamos en la planeación, pues todo es teoría, ¿verdad? Todo suena muy bien y pareciera que todo va a salir perfecto y que no va a haber, que aparentemente no habrá que tomar ninguna otra decisión determinante que modifique el plan, pero eso es teoría, eso es trabajo sobre el papel, es trabajo de mesa, de escritorio, por decir. Pero en la fase dinámica ya dejamos el escritorio y nos ponemos a laburar, dijeran en Uruguay, ¿no? A chambear, decimos en México. Subimos a trabajar ahora sí, a ejecutar el proyecto, y eso implica dinamismo, no solamente porque dejamos el escritorio y nos ponemos ahora sí a hacer las cosas y a mover y a coordinar y a revisar si se hizo bien, a revisar qué cosas hay que modificar, en fin, sino también porque el proyecto deja de ser proyecto. Y como ya se está ejecutando, pues en la ejecución obviamente puede haber cambios, puede haber modificaciones. ¿Sí me explico? Que es algo que yo he insistido mucho, que nosotros debemos de ser muy conscientes, hermanos, de que un proyecto, por muy bueno que sea en el papel, en la teoría, debemos de estar abiertos a que probablemente se modifiquen algún aspecto sobre la marcha, porque la realidad es diferente que la teoría, ¿no? El papel no nos cuestiona, el papel no nos mueve mucho, pero la realidad no es un papel. No escribimos y dictaminamos lo que va a suceder, sino que la realidad nos puede confrontar con nuestro plan y nos puede incluso, obviamente, hacerlo modificar. ¿Sí me explico? Si no en esencia, si no en cuanto a la visión y a la misión, que evidentemente si están bien definidas, si se tomó en cuenta a la iglesia y se tomó en cuenta la realidad de la iglesia, en fin, todo lo que hemos visto que forma parte del proceso de planeación, si se hizo adecuadamente no tendría que modificarse. Pero lo que sí se puede modificar, por ejemplo, es incluso ya las estrategias, ¿no?, de acción que decidimos tomar. Porque a lo mejor yo le puse a una de las estrategias, bueno, esa estrategia la vamos a cumplir en el año 2016, pero ya sobre la marcha me doy cuenta de que no vamos a poder llegar.
Y entonces, bueno, hay que ser honesto y decir, bueno, no, esta estrategia al final no la vamos a cumplimentar este año 2016, pero vamos a avanzar. Y si la meta era, si la meta fue establecida para esa estrategia con un indicador que decía que el 100% de los obreros van a estar comprometidos y nos damos cuenta que no van ni el 10%, bueno, hay que bajarla y ponerla en el 50%, por decir algo, ¿no? Ejemplo. ¿Ok? Entonces, la realidad nos lleva a entender que estamos en la fase dinámica, donde pueden moverse las cosas y seguramente se van a ir moviendo hacia un lado o hacia otro, pero obviamente la idea es de que nunca se salgan del marco de la visión y la misión, que es lo que determina el rumbo y también del objetivo general que hemos planteado para el año en curso, porque bueno, se acordarán que una posibilidad que yo les planteé fue que la visión y la misión se determinen por un periodo mucho más largo que un año, un plan a 5 años, un plan a 10 años, etcétera, pero el objetivo, cada año tiene que tener un objetivo de ese año, ¿no? Que ese objetivo es una estrategia anual de la iglesia para ir abonando, apuntando hacia el cumplimiento de la misión y la visión. ¿Ok? Así es que bueno, la planeación y la organización son parte de la fase mecánica y la dirección y el control son parte de la fase dinámica. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahora, como hemos estado viendo, la planeación es dar respuesta a estas preguntas: el qué, el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y por otro lado, la organización da respuesta a quién se va a lograr esto, objetivo y metas. ¿Sí? La columna izquierda que estoy señalando es la parte de la planeación y la columna derecha de este aspecto de responde al es la parte de la organización. Pero aquí en el esquema que les preparé, como podrán ver, pues van juntas esas áreas, porque en realidad la planeación y la organización pues van de la mano y se puede volver de la organización a la planeación. ¿Sí me explico? Son áreas muy relacionadas porque ambas son cuestiones mecánicas, que todavía estamos en el escritorio, ¿no? ¿Me explico? Y obviamente como parte de la organización y también de la planeación, tenemos el cuánto costará, que es un aspecto que me parece que no hemos mencionado mucho y que yo creo que vale la pena mencionar. O sea, cuando nosotros hacemos un plan, hay que tomar en cuenta la parte económica, ¿sí? Nosotros no le llamamos recursos a las personas, ¿no? Aunque en las empresas le llaman recursos humanos. Yo cuando estoy poniendo aquí cuánto costará, no me refiero a personas, me refiero a lo que van a lo que va a costar cada objetivo, cada meta que establezcamos, ¿no? Para ver obviamente cómo vamos a solventar esos costos, ¿sí? Entonces el cuánto costará es importante. En una de las clases que siguen hacia adelante, ya cerca del final del curso, vamos a trabajar esa parte de los presupuestos, cómo hacer un presupuesto, ¿verdad?, que apunte hacia el cumplimiento de la misión, se llama, me parece, la clase según el esquema, el sílabo que yo les compartí al principio del curso, ¿sí? Pero entonces, el cuánto costará es importante. Y esta parte del proceso, la planeación y la organización, hermanos, también es la parte en la que se establecen normas, procedimientos, recursos y fechas, ¿no? Como ya comentábamos, cuando hablábamos de la organización, en la organización definimos fechas y definimos quién se encarga de cada cosa, que es el quién que está acá, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Así es que establece al final costos. Ya en la organización, puntualmente, se deben definir los costos. En la planeación estamos haciendo presupuestos, investigando, etcétera. Pero ya en la organización, cuando vamos concretizando y estamos cerca de iniciar la ejecución, entonces sí hay que definir los costos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se logra con esto? Bueno, tanto la planeación como la organización, como la dirección y el control nos debe llevar al logro de los resultados esperados, es decir, el cumplimiento del plan, que nuestro proyecto se concrete, ¿sí? Esos son nuestros resultados, en el caso nuestro como iglesia, ¿no? ¿Ok? Así es que bueno, vamos a la parte dinámica para explicar a qué responde, por ejemplo, el dirigir. Responde al hacer que se haga, es decir, ahora
Ya que tenemos todo organizado, todo planificado, ahora vamos a hacer que se haga. Vamos a liderar, como hemos comentado, amorosamente, espiritualmente, cristianamente, pero vamos a hacer que se haga, ¿no? A través de nuestro liderazgo, de nuestro trabajo en equipo, de nuestros principios cristianos, de nuestra motivación y la motivación que le damos a otros, vamos a hacer que se haga. Y obviamente eso nos lleva a poner en acción todo lo planeado. De eso se trata, de ponerlo en acción, ¿sí? La parte del control es el ver que se haga, como hemos estado mencionando, y tiene que ver con el supervisar lo que se está haciendo y evaluar lo que se hizo. Sí, fíjense, en el control estas dos áreas son muy importantes. Una va en el sentido del presente y otra va en el sentido del pasado. En el control, por un lado, yo superviso lo que se está haciendo para ver que se esté haciendo. Este es el control. Pero por otro lado, evalúo. En el control está la vista al pasado. Ya hicimos tal o cual actividad. No se acabó la labor del control. Bueno, supervisé mientras hacíamos esta actividad, que es lo que se estaba haciendo. Pero una vez que ya se hizo, entonces entra el control en cuanto a la evaluación, que es lo que hemos comentado también. Más adelante, hermanos, les voy a compartir algunos formatos de evaluación que ustedes pueden usar a la hora de evaluar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, me parece muy importante eso. Sería muy conveniente que después de cada actividad que hagamos una evaluación de esa actividad para ver en qué fallamos. Siempre hay algún errorcito, un detallito, por muy bien que haya salido todo. Entonces vale la pena evaluar cada trabajo que hacemos para aprender, porque se aprende de los errores y de los aciertos, ¿no? Pero yo creo que se aprende más de los errores, hermano, ¿no? Hay un dicho que dice que echando a perder se aprende, y es en parte cierto. Así es que bueno, ese es el esquema, hermanos, completo de lo que hemos venido trabajando. Obviamente está disponible para que ustedes lo descarguen y lo puedan usar como un recordatorio. En este esquema ustedes pueden encontrar todo el proceso administrativo que hemos estado trabajando, ¿sí? En resumen, así en un cuadrito, me parece que muy sencillo, por lo menos a mí me parece sencillo, espero que ustedes también, para que les quede bien en claro lo que tenemos que hacer. Entonces, a la hora de iniciar la planeación y demás, pueden usar este esquemita teniendo la mano y decir, bueno, ok, empezamos por acá y vamos hacia allá, ¿sí? En la parte de planeación, organización, la parte de la dirección y el control, entonces se van orientando, ¿no? Eso puede ser un marco de referencia a este cuadro que ustedes pueden usar. Así es que, bueno, lo tienen disponible para el uso que le quieran dar. Y bueno, ahora sí vamos, hermanos, a entrar en los dos temas que tienen que ver con la clase de hoy específicamente, ¿sí? Siempre, como se han dado cuenta, antes de entrar al tema de hoy, hago un planteamiento de lo que hemos visto como para ir repasando, ¿no? Y que nos vaya quedando en claro lo que estamos trabajando y irlo conectando, ¿no? Todo que vaya eslabonado para que no se vea como que hay algo que está desfasado, que está fuera de tono. Todo lo que hemos estado compartiendo pues va eslabonado como en una cadena, ¿no? Y tiene un seguimiento y hasta llegar al final del curso, que ya nos falta poco. Este tema, hermano, se llama ética cristiana en la toma de decisiones y al final veremos uno que tiene que ver con la ética cristiana en la administración. Hermanos, algo que me parece muy importante compartirles es que a veces cometemos errores en la toma de decisiones y eso tiene que ver con una cuestión ética, pero también tiene que ver con una cuestión práctica, sencilla, así, del trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo. Cuando tomamos decisiones debemos de ser muy cuidadosos de no cometer esos errores. Un error que podemos llegar a tomar es el focalizarnos en una sola fuente de información. Si solamente tomamos en cuenta, como dicen por allá, una campana, solamente escuchamos una campana, en lugar de escuchar las dos partes o las tres o las que sean necesarias, nuestra información va a ser parcial, ¿sí? Si, por ejemplo, nos dejamos llevar solamente por una de las voces que tendríamos que escuchar, puede ser que tomemos una decisión que incluso afecte, ¿no?, la cohesión del equipo de trabajo, que incluso lastime a alguno de los hermanos involucrados en el proyecto,
cuando solamente nos focalizamos en una fuente de información. Hay que escuchar todas las voces, hermanos. Antes de tomar una decisión, es importante escuchar todas las voces. Lo segundo es sobreestimar o subestimar el valor de la información recibida de otros. Fíjense que nos pasa, ¿no? Dependiendo de quién venga la información, es el valor que le damos. Si es alguien a quien estimamos mucho, a quien le tenemos mucha confianza, lo que nos diga nos va a influir mucho más que lo que nos diga alguien que tal vez no es de nuestra entera confianza o no tiene una relación tan estrecha con nosotros. Eso puede llegar a ser un error. Ni hay que sobreestimar la información de los allegados a nosotros, ni hay que subestimar la información de los que tal vez no son tan cercanos, pero que sin embargo pueden tener una visión que nos aporte, ¿no? Que nos enriquezca en el trabajo que llevamos a cabo, ¿sí? Un tercer aspecto, hermanos, que debemos de cuidar, de no cometer, es escuchar y ver solo lo que queremos. Fíjense que este aspecto sí tiene que ver con una cuestión ética, ya directamente, porque cuando tomamos decisiones, hermanos, es muy importante tener bien trabajado nuestro ego, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que cometemos a la hora de tomar decisiones en el liderazgo es cuando no estamos conscientes de la lucha que debemos hacer con nuestro propio ego, ¿no? Nuestro ego nos puede jugar malas pasadas y nos puede hacer ver solo lo que queremos ver, escuchar solo lo que queremos escuchar. Por ejemplo, si hiciste un culto evangelístico y predicaste tú, ¿no? Pongamos. Aparentemente salió todo muy bien, hubo varias personas invitadas, se hizo un llamado, pasaron, recibieron al Señor, en fin, pareciera que todo salió muy bien. Y los hermanos que apoyan mucho tu trabajo y demás te dicen cosas bonitas, hermano, salió muy bonito, qué bonita predicación, maravilloso, todo, que está bien escuchar, pero también hay que escuchar las otras voces. Si de repente hay alguien que dice, hermano, ¿sabe qué? Yo me di cuenta que usted en su predicación dijo algo que contradice un principio de la palabra, ¿no? Dijo usted algo que me parece que no es tan correcto. Y si estamos movidos por el ego, hermanos, tal vez esa voz hagamos oídos sordos, ¿no? Digamos, no, hermanos, usted se equivoca, ¿no? Yo siempre que predico cuidando mucho, ¿no? De que los puntos que abordo son congruentes con la doctrina de la iglesia, con lo que dice la palabra. No hay que hacer eso. Hay que escuchar, hay que ver esa voz. Tal vez tenga razón, tal vez me equivoqué. Soy humano, soy falible, el único infalible es Dios. Entonces, que el ego no nos haga descalificar de entrada las voces que hacen una crítica a algo que no salió de la mejor manera o a un error que pudimos haber cometido. Y es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero hay que cuidarnos de no cometer ese error. No escucharnos. Fíjense, también es una cuestión que tiene que ver con algo ya ético también. No escucharnos, es decir, no hacer autocrítica, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que una excelente manera de aprender a predicar y de corregir errores o dejar de decir muletillas que a veces usamos al hablar cuando estamos nerviosos, es grabar nuestras predicaciones en audio, en video y después verlas y escucharnos, ¿verdad? Para ver qué tan bien o qué tan mal andamos. Y esa autocrítica sirve mucho, por supuesto, porque nos damos cuenta directamente, ¿verdad?, de que estamos haciendo bien o no. El proceso de autocrítica puede ser a veces incómodo y doloroso, pero es un proceso que nos ayuda mucho a crecer. Entonces hay que escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los demás también. El quinto aspecto, es no ofrecer participación, es decir, cuando yo, y es una cuestión ética también, ¿no? Cuando yo no soy incluyente en la toma de decisiones y no tomo en cuenta a personas que tal vez podrían aportar muchísimo al proyecto que estamos, en el que estamos trabajando y que podría incluso tal vez tener una
comprensión diferente a la mía, pero que enriquezca, ¿no?, mi comprensión. Cuando no escuchamos a otros, cuando no hacemos partícipes a otros en la toma de decisiones, podemos cometer errores que agravan incluso, ¿no?, una situación tal vez complicada o crítica en el desarrollo del proyecto. Entonces, hay que ofrecer participación. A veces los pastores, los líderes, nos quejamos de que hay hermanos que no quieren involucrarse, y a veces tenemos razón, pero a veces no. A veces no es que no quieran involucrarse, es que nosotros no los involucramos y los acostumbramos a que somos medio llaneros solitarios, y entonces pues al final nos van poco a poco dejando solos, porque nosotros no fuimos tal vez lo suficientemente incluyentes. Y finalmente, hermanos, hacer de forma unilateral u obligada, y eso también es una cuestión ética, práctica y ética. Cuando tomamos una decisión, hermanos, sin tomar en cuenta, sin consensar la decisión con nadie más que con nuestra conciencia, a veces la conciencia falla, ¿verdad? Ya lo dice la palabra, o sea, no hay que confiar siempre en el corazón. Nuestro centro de decisiones puede equivocarse, ¿no?, como humanos que somos. Entonces, hay que, hermanos, tomar en cuenta todas las partes y no tomar decisiones unilaterales, ni tampoco obligadas, es decir, ni tampoco tomar decisiones que terminan coaccionando a todos. Y decir, hermanos, tomé una decisión y esta es, y esto es lo que vamos a hacer, y a quien no le guste se aguanta, porque yo soy el pastor, o porque yo soy el sobrevedor, o porque soy el presidente de la comisión, esto vamos a hacer y se acabó. No, a ver, cuidado. Así no funciona, hermanos. Si es difícil que funcione así una empresa, una sociedad, etcétera, con mucha mayor razón va a ser muy difícil que funcione en la iglesia, ¿no? Dicen por ahí, a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Y es cierto, o sea, no las decisiones obligadas no generan un buen ambiente de trabajo e incluso van rompiendo poco a poco con la confianza, ¿sí? Así es que les quiero compartir algunos consejos prácticos ahora de cómo atender los problemas sin descuidar a las personas, y tiene que ver con la toma de decisiones también, por supuesto. En primer lugar, hermanos, no hay que ignorar o reprimir los problemas. Eso también es una cuestión ético-práctica, ¿sí? A veces cuando se presenta un problema o tomamos una decisión evasiva, decir, no, todo está bien, no se preocupen, no pasa nada, el hermano es un exagerado, no, esto es algo muy sencillo, solito se va a arreglar. Sigamos adelante, que solito se va a arreglar. Eso es un error. No hay que ignorar los problemas, tampoco reprimirlos. ¿Qué es reprimirlos? Bueno, es decir, bueno, sí hay algo que está fallando, pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? Reconocemos que hay ese problema, vamos a ir adelante y bueno, ya después volveremos a esa situación. O tal vez es una actitud en la que atendemos el problema, mejor dicho, lo reconocemos, pero en lugar de enfrentarlo con todas sus implicaciones para resolverlo, lo que hacemos es sencillamente tomar decisiones que solamente por encimita, ¿no?, atienden el problema, ¿no?, tapan, ¿no?, momentáneamente ese problema, ¿no? No es buena idea. En segundo lugar, un consejo más, hermanos, es enfrentar los problemas con prontitud y madurez. ¿Sí? Hay que enfrentar los problemas. Si hay algo que un líder tiene que hacer, hermanos, es enfrentar los problemas que se le presentan. Un líder, sea pastor o no, que ante las situaciones problemáticas que le confiere su trabajo, en lugar de enfrentarlos, los ignora, los reprime o se hace para atrás, se esconde, va a terminar muy complicado y seguramente no va a entregar buenas cuentas, ¿no?, al Señor, ¿no?, del trabajo que se le ha encomendado. Hay que enfrentar, hermanos, y enfrentar no es fácil, pero no nos podemos omitir de esta responsabilidad, ¿no? Un problema puede tener que ver tal vez con uno de los líderes que no está haciendo bien su trabajo y al contrario está boicoteando el proyecto, que no es nada más el de uno, sino de toda la iglesia. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Ah, no, ya se le va a pasar, vamos a orar por él. Sí, ora por él, pero solito no se le va a pasar. Tienes que enfrentarlo, tienes que hablar con él. No, pero se va a enojar. Bueno, sí, puede ser. ¿Ah? Habría que cuidar, obviamente, las palabras, como dice la palabra. En la Biblia el apóstol Pablo, ¿no? Habla de que la palabra blanda acalla, aplaca, ¿no? El ánimo iracundo. Pero igual hay que enfrentarlo, ¿no? Con prontitud y madurez. En tercer lugar, reconocer la forma actual de sus relaciones. Es decir, hay que reconocer, hermanos, en qué situación estamos en cuanto a nuestros líderes o en cuanto a nuestra iglesia, ¿sí? Estamos atendiendo problemas, pero no queremos descuidar a las personas. Entonces, hay que reconocer cómo están las relaciones. A lo mejor por el trabajo, por el apuro, por las complicaciones que se han dado, nos hemos distanciado a nuestro equipo de trabajo de la iglesia. Bueno, hay que reconocerlo para tomar medidas, obviamente, ¿sí? En cuarto lugar, pedir perdón. Obviamente, hermanos, es parte del proceso. Nos equivocamos los líderes también, ¿eh? Fíjense que una de las cosas que a mí me parece que son urgentes de ya superar, ¿no? Definitivamente es esa idea de que el líder o el pastor no se equivoca, de que nunca comete errores. Eso es una falacia, es un engaño, ¿no? Todos los seres humanos nos seguimos equivocando, tal vez muchas veces sin tener la intención, pero nos equivocamos, somos humanos. Entonces, cuando tú reconozcas que el problema fuiste tú, ¿no? Que a lo mejor te enojaste y no te contuviste, no tuviste la capacidad de dominar, ¿no? tu enojo y lastimaste a alguien con una reacción en el apuro, en el estrés, ¿no? O tomaste una decisión que hizo daño a la cohesión del grupo. Bueno, llámalos otra vez. Hermanos, quiero pedirles una sentida disculpa, quiero pedirles perdón por mi reacción de ayer, ¿no? Estaba muy enojado, muy presionado y no reaccioné bien y les hablé mal, no los traté con el respeto que se merecen, les pido que me perdonen. Es completamente válido y necesario, hermanos. Qué diferente sería la iglesia si todos los que somos líderes supiéramos pedir perdón. Pero a muchos les cuesta trabajo. No es fácil, ¿verdad? Pero es de cristianos, hermanos. Si algo nos enseña Jesús, entre otras cosas importantes, es precisamente la importancia de perdonar, pero también de pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos hecho mal las cosas. ¿Sí? Actuar siempre movidos por el amor, hermanos. Fíjense qué importante es esto, ¿no? No movidos por el deseo de que nuestra voluntad sea hecha, no movidos por el impulso de creer que nosotros somos los que estamos bien y los otros están mal, no movernos solamente con la intención de que nuestro proyecto se cumpla como si fuera solo nuestro y no de Dios y de la iglesia. No, nosotros debemos de ser movidos por el amor, que ninguna otra cosa mueva nuestro trabajo. Que no nos mueva el deseo de éxito personal, que no nos mueva la intención de querer ser nosotros los que se lucen, los que son vistos, no, que es el amor. Otro consejo, hermanos, es dar gracias a Dios por los demás, dar gracias a Dios por nuestro equipo, por nuestra iglesia, por los hermanos de nuestras congregaciones, incluso por aquellos que son la piedrita en el zapato. Yo he dicho varias veces que los hermanos piedritas en el zapato, los que están siempre como que tratando de ir en contra, etcétera, pueden ser un don, ¿no? Incluso es bíblico, me parece, ¿no? Que los que se oponen a veces a nuestro trabajo cumplen una función, ¿no? Son los que nos hacen poner los pies en la tierra, los que no nos permiten ver que no son, los que nos permiten ver, mejor dicho, que no somos perfectos. Si nos quedamos solamente con las voces de los que nos favorecen, de los que tienen una buena opinión de nosotros, de los que creen que somos buenos pastores, etcétera, nos podemos llegar a creer que pues, somos nosotros las estrellas, ¿no? Los que importan. Los hermanos que nos contrarían son un don en ese sentido, porque Dios nos permite a través de ellos decir, a ver, bájale 3 rayitas a tu ego, a tu autoconcepto, porque no eres tan perfecto y aún hay cosas que se te van.
Los hermanos que no están del todo apoyándonos ven defectos que los hermanos que están muy contentos con nuestro trabajo no ven, ¿no? Pues ese es un don, hay que aprovecharlo. ¿Sí? Ataque los problemas, no a las personas. Fíjense qué importante es este consejo, hermanos. Nosotros somos llamados a ocuparnos de las situaciones problemáticas, pero no de las personas. Hay que despersonalizar los problemas. Los problemas no son las personas. Incluso cuando un problema tiene que ver con una mala actitud de una de las personas con las que trabajamos, esa mala actitud, hermanos, es el problema, no el hermano. El hermano no es mi problema es esa actitud equivocada que está asumiendo. Y hay que ver el origen del problema, como hemos visto en la clase pasada. Y a lo mejor el origen del problema ni siquiera es algo que tenga que ver con una mala intención del hermano, sino con una mala información que tiene, con un chisme, ¿no? que se dio, que le llegó a oídos del hermano y que está el hermano confundido y pensando que nuestra intención, nuestra actitud es una actitud contraria a lo que realmente queremos y tal vez solamente con aclararlo con él se resuelve. ¿Me explico? Entonces, si otros personalizan los problemas, nosotros no debemos hacerlo. Aun y cuando otros crean que el problema eres tú debes de cuidar de no creer que el problema es él, porque entonces se generan las enemistades y los choques entre líderes o entre hermanos, y eso no lleva a nada bueno. El apóstol Pablo lo dice, ¿no?, con mucha claridad en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos, sino contra principados y potestades de maldad. Y esos principados y potestades pueden estar adentro de una persona, o sea, son actitudes negativas, equivocadas, comprensiones que no son correctas, pero igualmente no es la persona nuestro problema. También un consejo más que les comparto es exprese sus sentimientos, es decir, no te tragues lo que estás sintiendo. Si estás enojado, exprésalo, ¿sí? Pero no lo proyectes en tus actos. Exprésalo con la persona adecuada, ¿no? No con cualquiera puedes expresar a veces un sentimiento de coraje, de enojo me refiero con coraje, porque acá decimos coraje, enojo al coraje. Si estás enojado con algún hermano, exprésalo no con él, ¿no?, sino con alguien de confianza, para que no te quedes con eso en tu corazón, pero en tus actos trata de proyectar algo diferente. No que seas hipócrita, sino que estás cuidando que tu estado de ánimo no contamine el ambiente y no genere obstáculos para concretar el proyecto. Dé más de lo que reciba. Hay que siempre, hermanos, estar dispuesto a dar más de lo que recibimos, como Pablo cita, ¿no?, en Hechos a Jesús, diciendo que Jesús enseñó que es más bienaventurada cosa dar que recibir, y es cierto. Hay que vivir con esa lógica de Cristo, hermanos, de que es mejor dar que recibir, y hay que siempre estar dispuesto a dar más de lo que recibimos. Los líderes somos llamados a eso. Los líderes somos llamados, como Jesús le enseñó a sus discípulos, a caminar la segunda milla, ¿no?, a compartir nuestro lunch, nuestra comida, ¿no?, para que todos coman, ¿no? Y al final el Señor multiplica, como en ese milagro de la alimentación a los 5,000. No guarde rencor, ni juzgue a la ligera, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Como el apóstol Pablo dice también a los Efesios, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójense, pero no pequen. Que no pase un día que sigas enojado. Enojarse es completamente humano y normal, pero guardar rencor obviamente no es algo necesariamente bueno, ¿no? Más bien es malo, nos envenena, nos puede hacer mucho daño, y obviamente hay que evitar juzgar a la ligera, ¿sí? Hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Sí, hermanos, ¿por qué se toman decisiones poco éticas? Bueno, una puede ser por no tener la información correcta, como ya vimos hace un rato. Por eso hay que escuchar todas las voces, todas las campanas. Y hay que hacerle caso a toda la información, no solamente a la que venga de fuentes que nosotros creemos
confiables al 100% de personas cercanas. 2, por anteponer sus intereses particulares. Cuando tomamos una decisión poco ética, es cuando anteponemos nuestros intereses personales, ¿no?, a los intereses comunitarios. Eso es muy poco ético. Cuando tomo una decisión pensando en mí, no pensando en la iglesia, no pensando en la voluntad de Dios, ¿no?, en nuestro caso, eso es delicado. Por presión indebida, ¿sí? Cuando tomamos una decisión por una presión que no es buena, que no es sana. Cuando tomamos una decisión presionados, tal vez, algo que luego se da en las iglesias, hermanos, es de que los hermanos que tienen una mejor economía, por ejemplo, no digo que sea en todos los casos, pero se ha dado, se seguirán dando tristemente. Los hermanos que más diezman, que más aportan, quieren condicionar el trabajo de la iglesia. Y cuando una actividad o un proyecto no les gusta por algo, no les convence, no lo quieren apoyar y quieren a veces incluso imponer su voluntad. Y hay que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos presionar. Hay presiones que son buenas y sanas, pero hay otras que no son correctas. Entonces hay que saber con madurez determinar si una presión es indebida para no tomarla en cuenta, hermanos. No, que no sea algo que no tenga que ver con la voluntad de Dios y con el bien de la iglesia. Si hay una decisión que es a conveniencia de unos cuantos que nos quieren influir para ir en dirección a su punto de vista que no está alineado al punto de vista de Dios y al de la iglesia, pues con la pena, ¿no? Y bueno, aun cuando tengamos que exponernos a ciertos riesgos, igual valen la pena, ¿eh? 4, por llevar la contraria o desear el fracaso de la tarea, ¿sí? Cuando tomamos decisiones por llevarle la contraria a otro líder, o porque ya dijimos, bueno, si no quieren apoyar, entonces vámonos, todo se acabó. No cuenten conmigo, yo me salgo de esta situación, renuncio a ser presidente, a ser pastor, ¿me explico? Cuando tomamos decisiones queriendo boicotear el proyecto, que también los cristianos estamos expuestos a eso, hermanos, obviamente es una decisión muy poco ética. Por miedo, hermanos, sí, que el miedo no nos mueva. Ni a Dios debemos tenerle miedo, a Dios debemos tenerle temor, ¿no? Que es un respeto reverente, ¿no? Una sujeción absoluta a su voluntad, pero no miedo, nunca miedo. Al contrario, nuestro Señor nos vino a liberar del miedo a la muerte, del miedo al fracaso, del miedo a la pobreza, del miedo a correr riesgos. Jesús fue un hombre muy corajudo, ¿no? Muy valeroso. Así que el miedo no nos lleve a tomar decisiones, porque eso nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Y finalmente, por tener motivaciones negativas. Digo, desgraciadamente, y hay que decirlo, hermanos, en el liderazgo también podemos estar expuestos a tomar decisiones movidos por intenciones negativas. Somos humanos. ¿Sí? Bueno, pasamos a esta última parte de la clase, hermanos, que tiene que ver con hablar de la ética de Cristo en la administración. Y quiero compartirles esos aspectos. En primer lugar, hermanos, cuando nosotros planificamos, desarrollamos proyectos, es muy importante entender que nuestros proyectos deben de estar alineados, completamente emparejados al proyecto de Dios. El proyecto de Dios no son, por eso, y cuidé mucho en el uso de las palabras. Nuestros proyectos humanos pueden ser más de uno, dependiendo de las circunstancias, las características, las necesidades, los recursos que tengamos. Pero el proyecto de Dios es uno solo, hermanos. Entonces nuestros proyectos deben de estar completamente alineados, armonizados al proyecto de Dios, que es uno solo. Por eso es que hablamos de la misión. Hay un término latín que dice missio Dei, ¿no? La misión de Dios, la misión divina. Es una sola misión la que Dios tiene y que tiene que ver con la restauración, como más adelante está escrito en esta lámina, en esta diapositiva.
Entonces nuestros proyectos deben estar alineados al proyecto divino. Ningún proyecto humano, por muy bueno que sea, hermanos, debe de suplir y menos va a superar al proyecto de Dios. No va a suceder, ni debemos creer que va a suceder. Si de algo debe de estar alimentado nuestro proyecto, es obviamente el proyecto de Dios, porque si no, entonces nuestro proyecto no solamente no será acorde al plan de Dios, sino que incluso puede terminar siendo diabólico, si quiere superar el proyecto de Dios. En tercer lugar, hermanos, el proyecto de Dios está dirigido a la restauración de la creación. Siempre, hermanos, el proyecto de Dios está dirigido a la restauración de la creación. Por eso es que nuestros proyectos eclesiales, como dice el último punto de esta diapositiva, deben estar pensados en clave teológica. Es decir, nosotros no podemos hacer un plan, un proyecto que no esté alineado al proyecto de Dios y por tanto que no tenga clave teológica, es decir, que no sea hecho en concordancia con nuestra fe, con lo que creemos, con la experiencia de Dios, con la revelación que el Señor nos ha brindado por su gracia. ¿Ok? Pero no solamente esto, hermanos, también es importante entender lo siguiente. Nuestros proyectos, por tanto, de iglesia deben ir dirigidos hacia la restauración. Si decíamos hace un rato que el proyecto de Dios está dirigido a la restauración, pues los nuestros también, ¿no? Y por tanto, nunca deben distanciarse del ser humano. Hermanos, eso es bien importante. Nosotros y nuestros proyectos nunca deben distanciarse del ser humano. Siempre los seres humanos con los que trabajamos van a ser más importantes que los proyectos que tengamos. Siempre. Porque para Dios así es. El proyecto de Dios implicó renunciar a su propio Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesús, renunció a su lugar en la divinidad. Como dice Filipenses 2, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, vino, se encarnó, vivió como uno de nosotros y murió en la cruz. ¿Por quién? Por amor de nosotros, para rescatarnos, para restaurar a la humanidad. Entonces nuestros proyectos y nuestras decisiones, nuestras acciones como líderes, hermanos, nunca deben distanciarse del ser humano. Si tu iglesia, tu grupo de trabajo, los compañeros de camino de tu comunidad te ven a ti distante, no se sienten identificados contigo, no sienten que tú los aprecies, que no sienten que tú los veas como humanos, como amigos, como compañeros de camino. Si has puesto distancia entre tu iglesia y tú, entonces replantea tu liderazgo. No está bien. Nuestros proyectos y nuestra praxis, nuestras decisiones deben de estar cercanas al ser humano, porque Dios así nos mostró que es el camino. Si hay alguien, hermanos, que ha estado cercano a nosotros, ese es Dios, permanentemente. ¿Sí? Nuestros proyectos, hermanos, por tanto, deben ser generadores de vida. Eso es muy importante. Hay un texto, hermanos, que ustedes conocen seguramente en el Evangelio de Lucas, que me gusta mucho a mí. Jesús hace una crítica a los que lo critican, ¿no? Y les dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y ustedes decían que era un endemoniado, ¿qué demonio tiene, no? Vengo yo, que como y bebo, y dicen que soy un borracho y un glotón, ¿no? Un comilón y bebedor, dice la Reina Valera, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Borracho y glotón. Y le dice Jesús, usando un ejemplo muy bonito, ¿no? No exactamente lo voy a decir así porque no me acuerdo de las palabras exactas, pero la idea es esa. Jesús les dice, les recuerda un juego de niños, ¿no? Y les dice, ustedes son como los niños que estaban en la plaza cuando sus otros compañeritos de juego jugaron al funeral, ¿no? Y en lugar de hacer lo que se hace en un funeral, ¿qué es lo que se hace en un funeral? Llorar, ¿no? En lugar de hacer eso, no lloraron. Y después sus amiguitos jugaron a la boda, ¿y qué es lo que se hace en las bodas? Pues bailar, disfrutar, es tiempo de fiesta. Y ustedes no bailaron. Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista y a él.
Juan el Bautista está representado en el funeral. Juan representa la muerte. Juan es el último profeta de Israel y un profeta que hace un llamado al arrepentimiento a un pueblo pecador que está condenado a morir. ¿Jesús qué representa? La boda. Jesús es representado en la boda. ¿Y qué se hace en las bodas? Bailar, disfrutar. Las bodas son para ponernos de fiesta, ¿no? Es, como decimos acá en México, pachanga, y en la pachanga se disfruta, ¿no? En la pachanga se la pasa uno bien, se alegra el corazón, porque pues una boda no es para estar llorando, ¿verdad? Es para disfrutar. Hermanos, Jesús nos trajo la fiesta, como también en Lucas, ¿no? Se deja ver en ese texto de el hijo, el que se le conoce como el hijo pródigo. El texto al final cierra hablando de una fiesta, ¿no? Una fiesta en nombre del hijo perdido. Se mandó a matar al becerro gordo y la fiesta estaba ya empezada. Solamente faltaba que entrara el hijo mayor que no quería entrar y el padre sale para convencerlo de que entre. Y bueno, ahí termina la parábola. Jesús trajo la fiesta, hermanos. Nuestros planes, la ejecución de nuestros planes, nuestro liderazgo, nuestra dirección, nuestras decisiones deben de producir alegría. Si como líder, si como pastor, si como siervo del Señor, tus decisiones, tu ejecución del proyecto está generando tristeza, pesar, dolor, entonces deberías de replantear. Y lo mismo deberíamos hacer para evaluar a nuestro líder, si es que nosotros no somos el que esté ejecutando un proyecto, ¿no? Y ayudarlo, por supuesto, ¿no? Orientarlo, darle un consejo, orar por él, en fin. En la ejecución de los planes no debe generarse opresión, hermanos, ni una relación utilitaria. Tengamos mucho cuidado con eso. Es muy triste ver cómo en la iglesia, a veces, no digo que siempre, en las relaciones administrativas intereclesiales, intraeclesiales, se da la opresión, ¿no? Se da que sientes que el pastor o el presidente o el, no sé, supervisor o sobrevedor está oprimiéndote, te está pidiendo más de lo que puedes dar o te está viendo solamente como alguien que tiene que darle resultados. Y cuando tienes un problema o una situación de adversidad, no se fija en eso, te habla solamente para pedirte resultados, pero no para ver cómo está tu familia, no para ver en qué te puede ayudar. Y eso nos puede pasar a nosotros como líderes también, ¿no? Que solamente le hablamos a los hermanos que están a nuestro cargo para ver, hermano, ¿cómo va eso que le encargué? Oiga, no, pero es que ya se tardó, no, necesitamos sacar eso porque la iglesia nos necesita, etcétera. Y ni siquiera te dice, hermano, ¿cómo está? Me extrañó no verlo el sábado, ¿está todo bien? Ah, hermano, fíjese que mi hijo está enfermo, está en el hospital. Ah, qué caray, no se preocupe, quiere que le ayude en algo, si quiere, yo hago lo que le había encargado o busco a alguien que lo haga, no se preocupe, hermano. ¿Sí, hermanos? Que no se genere opresión, ni una relación utilitaria, es decir, de ver a mis hermanos como objetos a los que utilizo para el cumplimiento de mis planes, de mis proyectos. No, hermanos. Los hermanos no son objetos. No hay que mantener relaciones utilitarias o de ver a un hermano que tiene dinero, ¿no? Como que, ay, el hermano lo voy a atender bien, lo voy a cuidar mucho porque el hermano diezma mucho o él va a ser el que va a apoyar mucho este proyecto o su diezmo va a hacer que yo gane mejor. ¿Me explico? No, cuidado con eso, hermanos. Hay que ser muy cuidadosos. No hay que caer en eso. Eso es contrario a la ética de Cristo. Y finalmente, hermanos, la ética de Cristo en la administración debe llevarnos a que la ejecución del plan, de nuestro plan, deba ser, o sea, desde ya, generador de vida o generadora de vida. La ejecución, hermanos, debe generar vida. O sea, nos debe de hacer disfrutar el camino. Sí, hermanos, la visión es esta, vamos hacia allá, esta es la misión que tenemos de cumplir, pero no vamos a esperarnos para disfrutar la vida hasta que lleguemos allá, ¿verdad? En el proceso, en el esfuerzo que hagamos juntos, ya vamos a disfrutar, ya vamos a generar vida entre nosotros y para otros.
No sé si me explico, hermanos, ¿sí? A veces nuestros proyectos o nuestra ejecución de nuestros proyectos, en lugar de generar vida, genera tristeza, muerte, pesar, cansancio. No, hermanos, no debe de ser así. Hermanos, sí, ahorita estamos muy cansados y está muy pesado todo, pero cuando lleguemos allá y vamos a descansar, no, desde ahora podemos disfrutar. Desde ahora podemos llevar un ritmo que nos permita descansar, no estar presionados todo el tiempo. Qué importante es eso. Nosotros debemos ir delante, hermanos. ¿No? Cristo nos enseña eso. Si alguien debe de ir delante y poner el ejemplo, somos nosotros. Recordemos otra vez Juan 13, ¿no? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a lavarse los pies entre ellos? Levantándose, tomando el recipiente, atándose la toalla a su cintura y lavando los pies de sus discípulos. Después de eso les dijo, eso que hice yo, deben de hacerlo entre ustedes. ¿No? Ya les di el ejemplo. Los agentes del plan, hermanos, deben estar plenamente convencidos de que vale la pena. Es decir, nuestro equipo de líderes, la iglesia, que junto con nosotros va a ejecutar el plan, debe estar plenamente convencidos de que vale la pena hacer eso. ¿Sí? Y eso lo vamos a lograr dando el ejemplo, por supuesto, generando vida en la ejecución del plan, entre otras cosas que hemos ya mencionado. En la imagen que pueden ver a la derecha en sus pantallas, está Jesús recibiendo unos panes y unos peces de un pequeñito, ¿verdad? Que seguramente estaba plenamente convencido de que valía la pena compartir todo lo que él llevaba para el proyecto de Jesús, y obviamente no fue decepcionado. Jesús multiplicó los panes y los peces, y aquí vamos a los discípulos corriendo, llegando las canastas llenas de pan y de peces que Jesús multiplicó. Deberían cada uno de los agentes, hermanos, cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, de los líderes con los que trabajamos, deberían asumir libremente, hermanos, como su proyecto, el proyecto que hemos planteado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no debemos coaccionar. No debemos obligar, hermanos, esto es lo que vamos a hacer, y como yo soy el pastor, y porque yo soy el pastor, esto es lo que vamos a hacer, y se acabó. Acá no, nadie se va a salir de estos parámetros. No, hermanos, que fíjese que no, vamos a hacer esto, punto. ¿Por qué? Porque soy el pastor. No, a ver, tranquilo, maestro, si eres el pastor, o si eres el director de ese grupo, pero el Señor no te puso para imponer nada, te puso para servir a tus hermanos. Y el servicio implica estar dispuesto a tolerar y a esperar que tus hermanos con libertad asuman el proyecto. Y si no lo quieren asumir, no los puedes obligar. ¿Me explico? Qué bueno sería que todos lo asumieran y que todos trabajaran, pero si lo vas a tratar de imponer, de obligar, entonces eso no es real. Están trabajando a regañadientes, hablando mal o pasando mal, en lugar de disfrutando. No, tienen que asumirlo libremente. Dales elementos, dales razones, dales argumentos para que estén completamente persuadidos de abrazar ese proyecto y que lo asuman con libertad. Dios, hermanos, no nos obliga a nosotros, ¿no? Dios no nos obliga a asumir el proyecto que Él tiene para el mundo, ¿o sí? ¿Alguien te obligó? ¿Dios te puso una pistola en la cabeza? ¿Te amenazó de muerte si no te convertías al cristianismo? ¿Te amenazó de muerte si no te bautizabas? ¿Te amenazó con un rayo que te iba a caer, o a ti o a tu familia, si no asumías el liderazgo como pastor, como líder, como tesorero, como lo que estés haciendo en tu iglesia? ¿Dios te obligó? ¿No? ¿Verdad que no? No. Pues tú tampoco debes de obligar a los agentes que te acompañan. Ellos deben de hacerlo con libertad. Y esa convicción de cada uno de los que tengan que formar parte del proyecto, o que formen parte de tu proyecto, de tu iglesia, cuando lo asumen con libertad, pero que están plenamente convencidos,
los va a llevar a realizar actos heroicos, como el de este pequeñito de la imagen, ¿no? Que nos recuerda ese pasaje maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces. Actos heroicos, como darlo todo por amor, como sacrificar tiempo de descanso por el proyecto, por la iglesia, por la voluntad de Dios, como compartir de tu dinero en el 10% o más incluso si es necesario, pero lo haces libremente, convencido y haces actos heroicos, ¿no? Hermano, yo vendí una casa, pero estoy tan convencido de que Dios nos está mandando por donde se ha ido planteando en la iglesia, que yo voy a poner la mitad de la venta de la casa. Lo que hacían muchos, ¿no? En la iglesia primitiva, según nos narra Hechos en los primeros capítulos. Son actos heroicos, pero esos actos heroicos los llevan a cabo las personas que están plenamente convencidas de que el proyecto vale la pena, hermanos. Y no lo hacen forzados de ninguna manera. Así es que, bueno, son algunos elementos que les quise compartir el día de hoy. Y con eso terminamos, hermanos, la clase de hoy. Quisiera, como cada semana, dar la voz a ustedes en estos últimos minutos. Ya estamos encima de la hora de terminar, pero igualmente no quisiera dejar pasar la oportunidad de escucharlos. Así es que si alguien tiene algo que comentar o que preguntar, pues si no están, si les parece a los demás, pues los vamos a leer, a escuchar. Adelante, hermanos. Mientras voy a tomar un mate, porque hoy ando muy uruguayo, argentino, tomando mate. Bueno, pues parece que no hay preguntas ni comentarios. Bueno, hermanos, pues si no hay algún comentario, alguna pregunta, damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco el tiempo, el esfuerzo de seguir participando de esta clase y les recuerdo, lo que no he hecho en las últimas dos clases pasadas, que el trabajo final es hacer un plan de trabajo. Creo que ya tenemos los elementos como para llevarlo a cabo, así es que si no han empezado, empiecen, porque ese es el trabajo final, el único que van a tener en esta clase para no cargarlos mucho. Sí, adelante, Daniel, ¿tienes una pregunta? Adelante. Te leemos, adelante, escribe tu pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacer cuando algún miembro quiere boicotear el proyecto o seguir sus propias reglas? Yo creo que lo primero es tomar medidas pastorales, es decir, acercarnos al hermano en términos pastorales, no para reprenderlo, ¿no?, de entrada, sino para escucharlo. Hermano, me he dado cuenta de que hay algunas actitudes, ¿no?, tratar de despersonalizar, ¿no?, como decíamos hace un rato. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no?, sino contra las actitudes negativas e incorrectas. Me he dado cuenta que tiene algunas actitudes que dejan ver que no está de acuerdo con el proyecto. ¿En qué no está de acuerdo, hermano? Quiero que me haga favor de ayudarme. Su opinión es importante para mí. Bueno, escucharlo.
si es que quiere compartir su sentir. Y algo que también, hermanos, sirve mucho es cuando vemos a las personas no como enemigos, no como opositores, sino como hermanos, que se pueden contraponer al proyecto, pero que no son los enemigos a vencer. Eso nos puede ayudar a ver más allá. Es decir, ¿por qué será que el hermano se opone? Hay un ejemplo que leí en un libro hace varios años, en que cuenta un pastor como parte de su testimonio, donde dice que llegó a una iglesia como pastor y empezó a tratar de echar a andar la maquinaria y a trabajar en base a un proyecto que hizo con sus líderes, y uno de los líderes morales de la iglesia, un hermano ya mayor que tenía muchos años en la iglesia y que influía, ¿no? Se empezó a oponer al proyecto y a tratar de boicotearlo, ¿no? Como tú lo comentas. Y bueno, este pastor dice que tomó la decisión de acercarse y observar qué era lo que pasaba en la vida de este hermano. Y bueno, se dio cuenta en ese acercamiento pastoral, usando la sensibilidad, que el hermano se estaba oponiendo al proyecto porque se sentía desplazado. En su familia, por ejemplo, en su vida personal, familiar, el hermano hacía poco que se había jubilado porque ya no podía trabajar y sus hijos habían asumido la empresa, el cargo de la empresa, ¿no? Estaban ya trabajando y él ya no tenía esa ocupación, entonces eso generó en él una sensación de sentirse inútil, ¿no? A los hombres, a los masculinos nos pasa mucho eso, sobre todo que nos han metido en la cabeza de que si no trabajamos no servimos, entonces eso le pasó a este hermano. Por un lado, y por otro lado, también en la iglesia se empezó a sentir desplazado porque llegó el nuevo pastor, ¿no? Y empezó a trabajar con gente nueva y él se sintió como que no era parte de ese proyecto y bueno, eso hizo que reaccionara de forma agresiva, incorrecta y empezara a tratar de boicotear. Entonces, cuando este pastor se dio cuenta, lo que hizo fue incluir a este hermano, ese hermano, necesito de usted, apóyenos por favor, porque usted es una pieza clave para que la iglesia salga adelante, así es que le pido por favor que se una al proyecto y quiero pedirle que esté conmigo, ¿no? Y le encargó una tarea que el hermano podía cumplir muy bien, que tenía que ver con supervisar la construcción de una obra que habían decidido iniciar, etcétera. Entonces, el hermano se sintió parte del proyecto y con eso fue suficiente. O sea, a partir de ahí, no solamente dejó de boicotear el proyecto, sino que se sumó al proyecto y se convirtió en un hermano de bendición, ¿no? Para la iglesia. Es un ejemplo, ¿no? No siempre sale tan bien, ¿no? Pero por lo menos hay que intentarlo. ¿Sí? Pero yo creo que ayuda a eso, ¿no? Tratar de hacerlo así. En un caso muy grave, en donde definitivamente el hermano no quiere unirse, no quiere sumar en el proyecto y sigue en una actitud negativa, obviamente hay que hacer fuerza con el resto de la iglesia y hacerle ver en los mejores términos al hermano que por mucho que se oponga, pues si el Señor respalda el proyecto, las cosas se van a hacer. Y con él o sin él, ¿verdad? Lamentablemente. No es que lo dejemos al margen, pero si alguien se automargina y no quiere involucrarse en el proyecto, bueno, tampoco podemos engancharnos a esa situación con ese hermano y dejar que todo el proyecto se fracase, ¿no? Solamente por él. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien, hermanos. Pues vamos a cerrar con esto. Espero haber sido claro y haber aportado algo a la duda que tenían, Daniel. Muy bien, hermanos, vamos a cerrar la clase de hoy. Les mando un saludo de paz y espero en Dios que podamos seguir juntos en este proceso. Nos vemos la próxima semana y bueno, la clase en unas horas más va a estar disponible, tanto la clase como el PowerPoint para que ustedes lo descarguen en el momento que sí lo consideren. Que Dios les bendiga, hermana Dina, un abrazo, Daniel también, y bueno.